Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio Por Amor de Sion No Callaré. Hoy vamos a continuar con nuestra segunda parte del estudio que dejamos la semana pasada. Y el título de la segunda parte de este estudio es La restauración completa de la nación de Israel. Lo dejamos en el libro de Amós, capítulo 9:9, donde dice así el profeta que ningún grano ni nadie caerá para ser destruido a pesar de la dispersión entre los gentiles. Aquí estábamos hablando cómo Israel, el Eterno había utilizado el pecado de Salomón para que fuera dispersa la casa de Israel o Efraín o la tribu del norte por toda la tierra. En otras palabras, los hijos de Israel no iban a desaparecer, sino que iban a mezclarse para convertirse literalmente en las personas que habitan en toda la tierra. Así, con el plan profético del Eterno para que regresaran a Adonai en los últimos tiempos. También nos quedamos y comentamos ligeramente Matillahu 28, 18 al 20, que es donde Yeshua da la gran comisión a sus talmidín en una búsqueda planetaria de la simiente de Efraín, de la multitud de enjambre de la humanidad, como la arena del mar, como el polvo de la tierra. Esta es la promesa que fue dada a nuestro padre Abraham Avinu cuando salió de la tierra de Ur. Y ahora vamos a continuar, ya que hemos refrescado levemente el estudio de la semana anterior, y vamos a continuar con la segunda parte, donde también dije que obviamente todo esto también concierne a la tribu de Yehuda. Santiago da fe de esta verdad, como le recuerdan el concilio de Jerusalén, que el Eterno solo envió llamados a visitar las naciones paganas, no a vivir allí, sino predicar allí el Evangelio, a fin de ayudar y sacar al pueblo sobre el cual es llamado su nombre santo. Lo tenemos en el libro de Mashiach Shelihim, capítulo 15, 14 al 17. A través de este rescate, Jacob, el hermano del Señor, nos recuerda que Adonai está levantando la tienda, el tabernáculo de David, compuesta por las 12 tribus de Israel, en la medida que Él es el Elohim de Israel. El Eterno saca y viene al rescate del pueblo israelita, quienes hasta ahora tenían un estatus de forajidos, debido a su herencia y a desobediencia a la Torá. Ya sea que se den cuenta o no, estas personas son israelitas, les guste o no. No es el significado de la frase perderse. Perdido tanto tiempo espiritual físicamente, podríamos decir. Después de 3 años y medio del ministerio terrenal, cuando nuestro Adón Yeshua está en el Monte de los Olivos y va a ascender a los lugares celestiales, sus 11 talmidim vienen a verlo y todos le hacen la misma pregunta. ¿No es esto fascinante? Sobre todo porque los 11 raramente estaban en la misma onda. Pasaban el tiempo discutiendo y haciéndose preguntas los unos a los otros, buscando defender su propio punto de vista. Pero aquí, en este pasaje de Mashiach Shelihim, Hechos 1:6, todos hicieron la misma pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta? La pregunta fue esta:
¿Será este el momento en que restaurarás el reino a Israel? Esta era la preocupación del verdadero judío, del verdadero israelita, del verdadero ser y espíritu del pueblo de Israel, la restauración y su libertad tanto física como espiritual. Esto no se trataba de la creación o establecimiento de una entidad separada llamada Iglesia, que sabemos que es una invención inventada en el año 325 por Roma. Esta iglesia fue constituida e inventada para reemplazar o destruir al pueblo de Yehudá. Debemos entender que la palabra iglesia no es otra cosa que la palabra asamblea o eclesia en el griego que vemos en toda la Biblia. Kahal, el lenguaje hebreo, esta misma asamblea que recibió la Torá en el Sinaí, Mashiach Shelihim 7 del 37 al 38, solo hay una asamblea en el Brit Hadashah, y Rabbi Shaul la llama Israel, el Israel de Adonai. ¿Y esto dónde lo encontramos? Muy sencillo. En el libro de Gálatas 6:16. Por otro lado, no existe una entidad separada llamada Iglesia, con su Shabbat separado y un horario diferente para los días santos. Es solo en inglés y en español que encontramos este término iglesia, palabra derivada de un ritual pagano sediento de sangre, el cual implica que Yeshua quería establecer algo nuevo. Todo lo que hizo fue recrear la congregación de los adoradores de la palabra, llenándolos con su ruaj. Cuando alrededor del 175 antes del Mesías, la Torá fue traducida del hebreo al griego, lo que llamamos en el mundo hebreo la Septuaginta, que esto fue una traducción para el rey Ptolomeo por los 70 sabios de Israel. Cada traductor tradujo la palabra Mikra a Eclesia. Esto es exactamente lo que el mismo Yeshua nos dice que él vino a edificar. Lo tenemos en Matillahu 16 al 19. El manuscrito más antiguo, escrito en arameo, lo que es un dialecto del hebreo, que poseemos hoy, confirma la ausencia de la palabra eclesia. En su lugar se utilizó la palabra asamblea, kahal, que viene del hebreo, por los celos y el odio de Efraín hacia su hermano Yehudá, debido a su atracción desproporcionada por todo lo pagano y ajeno a la Torá, como padre, como hijo. La Iglesia se ha convertido en una entidad separada, inspirada por el hombre. Esta Iglesia se ha separado completamente de la familia de Jacob, dejando sus raíces hebreas totalmente atrás. Por eso, en su estado actual, esta iglesia pagana es absolutamente irreconocible para los judíos. Y a menudo para Adonai mismo, este divorcio voluntario de Israel dejó a la iglesia desprovista de todo lo que pudiera provocar los celos de su hermano Yehudá. Esta entidad no es más que una religión humana alejada del pacto del pueblo bendito de Israel. El Evangelio de las Buenas Nuevas no es solo una proclamación de nuestra salvación personal, también es un mensaje de restauración nacional para traer de vuelta la unidad dentro de esta familia dividida, lo que llamamos las dos casas de Israel, lo que ya expliqué en el primer estudio.
Esto no lo tenemos en Matillahu 24:14, donde nuestro Mesías Yeshua nos recuerda que el Evangelio se trata de las buenas nuevas del Malhut Hashamayim, el reino de los cielos. En el capítulo 12 de Mateo, Yeshua nos habla del principio de un reino dividido o una casa dividida que no puede resistir las flechas de Satanás. ¿Y qué podríamos decir de qué reino está hablando aquí Yeshua? Pues Yeshua está hablando obviamente del reino de Israel. También en el libro de Gilel, Lucas capítulo 24-21, los talmidín están muy confundidos. Todos realmente esperaban ver a las 12 tribus restauradas y reunidas bajo el reinado del Mesías Yeshua. ¿De dónde viene tal idea? Podríamos preguntarnos. Esto lo tenemos en el libro de Jeremías 23, 3, 6, donde vemos al Eterno declarando que cuando venga Hamashiach reunirá a Israel y a Yehudá de su dispersión. En los versos 5 y 6 se anuncia a Yehudá que será salvo y que Israel tendrá seguridad en su morada. Vemos la reunificación de las dos casas por parte del Mashiach, es decir, la reunificación de las 12 tribus en la tierra de Israel. Debemos recordar que para la casa de David sea completamente restaurada y reconstruida, debe estar compuesta como la asamblea que salió de Mizraim, de la tierra de Egipto, la cual recibió la Torá e hizo los días gloriosos de David Hamelech. Estas 12 tribus deben estar unidas, deben ser Ejad. Cuando el movimiento del Renacimiento, o también llamado la restauración, que no tenga en cuenta a las 12 tribus como una familia, no va en la dirección adecuada y no es una verdadera restauración de la casa de Israel. Esto no es ni mucho menos una amenaza para los líderes mesiánicos judíos, para que los judíos mesiánicos continúen experimentando las bendiciones otorgadas por el Eterno al final de los tiempos. Deben ampliar su visión para incluir a todo Israel. Una vez que se reconoce la verdad sobre estas dos casas, las casas de Israel, Efraín debe renunciar a todo el paganismo sin lugar a duda. Debe volver a sus raíces israelitas. Debe cambiar su forma de vida y reconocer la santidad que está en la bendita Torá. El renacimiento de Israel en los últimos días y la supervivencia de los movimientos judíos mesiánicos. Estos movimientos judíos mesiánicos modernos plantean hoy la cuestión de la estructura y el liderazgo. Esta restauración final de Yehuda y Efraín lo llamamos Tikkun HaOlam, una rectificación del reino, que se menciona en el profeta Ezequiel 37, 11, 28. No es bueno para los estudiantes de la Torá ni para los líderes mesiánicos creer y enseñar que Yehudá y Efraín o Israel son lo mismo. Estos términos no son análogos, sinónimos ni intercambiables. Sus usos no dependen del estado del ánimo del santo bendito sea. Históricamente esto es incorrecto y teológicamente esto es engañoso. Debemos tener mucho cuidado con esto. Si desde el 720 antes del Mashiach, el Eterno es capaz de diferenciar dos casas que aún hoy están separadas,
¿Por qué pensar diferente? Debemos volver a nuestras Biblias y debemos leer, entender que cada vez que el Eterno se refiere a las 10 tribus, siempre es Efraín o Israel. Y que siempre se refiere a las 2 tribus del sur cuando habla de Yehuda. Tienes que ver esto, así tus ojos se abrirán y entenderán al verdadero plan del Eterno, el Tikkun HaOlam, la restauración final entre Yehudá y Efraín de una forma profética. Si persistes en leer tu Biblia sin tener en cuenta esta idea fundamental, es muy probable que encuentres a nuestro Padre repetitivo y confuso. Tú mismo te vas a liar. Utiliza los términos que se refieren a 2 naciones cuando en realidad solo hay una. Obviamente, si nos basamos en este falso razonamiento, encontramos que el Eterno no se apresura a identificar y localizar lo que han sido desterrados de Israel. Efraín. ¿Podemos imaginarnos por un segundo que este es el caso? Claro que no. Es imposible. Usted podría pensar y tal vez dónde buscar para encontrar las 10 tribus, pero debemos estar tranquilos. Nuestro Adón Yeshua lo sabe perfectamente. Eso es exactamente lo que ha estado haciendo ante nuestras propias narices durante los 2000 últimos años. La misión de nuestro Adón Yeshua fue como se describe en el profeta Isaías, capítulo 49, del 5 a 6, todo el tiempo estábamos ocupados luchando en rivalidades y peleas como 2 hermanos. Todos nos podríamos preguntar, ¿a quién vas a creer? ¿Los que nos hablan de un Israel formado por 2 tribus o los que propusieron un Israel formado por 12? ¿Los cuales Adonai ha jurado extender por toda la tierra? Primeramente debemos entender y saber que el Eterno es fiel, pues estar seguro de casi todo en el planeta tiene sangre israelita. Casi todo el planeta, casi toda la semilla de Abraham ha sido esparcida por toda la tierra. La bendición de la multiplicación de la simiente de Efraín, que iba a llenar la superficie del planeta, se logra mediante su exilio y asimilación dentro de las naciones. Si la tierra está llena de sangre israelita, ¿hay un lugar para aquellos que no tienen tal endogamia? Si esta promesa hecha a Abraham Avinu, Isaac y Jacob, a nuestros padres, podríamos decir, los patriarcas, la cual fue cumplida solo por el pueblo judío, aproximadamente 16 millones encuestados figura fácil de establecer. Entonces, la promesa hecha a los patriarcas por el Eterno es una pura mentira. El Eterno nos hubiera mentido. 16 millones de judíos no son una multitud incontable. Ya los estamos contando, son 16. Y podrían vivir fácilmente en un área como el estado de Florida, podríamos decir. Así que la promesa de la multiplicación física no solo fue incumplida por Yehudá en la práctica, esto es numéricamente imposible. La pregunta no es si todas las personas en la tierra tienen sangre israelita o no. Debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Adonai nos ha mentido y nos ha dicho medias verdades? Debíamos preguntarnos. ¿Deben tomarse literalmente sus palabras?
La enseñanza sobre las dos casas sugiere la verdad de que Efraín y Judá, junto con unos pocos gentiles, constituyen miles de millones de seres humanos. De estos 5 o 6 millones, un remanente de Israel entre las 12 tribus, el cual se está salvando y se está reconciliando con Akadosh Baruj Hu, a través de la sangre preciosa de nuestro Adón Yeshua, que declaró: solo fui enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Matillahu 15:24. La pregunta es: ¿a quién le vas a creer, amado hermano, amado hermana? Aquellos que promueven dos entidades separadas y que nos hablan de dos Israel, un Israel físico y un Israel espiritualmente adoptado, o a Adonai. El Israel de Adonai es un Israel físico, lleno y dirigido por el Espíritu de Santidad, Ruach HaKodesh. Cada uno de los miembros proviene de una de las 12 tribus, los cuales no son adoptados físicamente por Israel, pero deben pertenecer todos los judíos y no judíos a la familia de Adonai. Los descendientes de Yehudá que reconocieron a Mashiach y que no están interesados en el resto de la familia, tienen una forma de orgullo. Son egocéntricos, podríamos decir. Esto puede explicar su actitud despreocupada y descuidada. También es posible que Yehudá esté demasiado ocupado, tal vez manejando su diáspora, y de repente no se sienta preocupado por encontrar el rastro de sus hermanos, de Efraín, cualquiera que sea la verdadera razón del Eterno, la cual se ocupa de las dos familias que ha elegido. Volvemos a Jeremías 33:24. La pregunta es: ¿no es interesante que la promesa del nuevo pacto establecido en Jeremías 31 al 34 nos muestra que Adonai hizo un pacto con la casa de Israel primeramente y con la casa de Yehudá segundamente? En ningún momento se trata de una alianza con paganos o con cristianos. La casa de Israel que menciona Jeremías no es otra que Efraín, los gentiles nacidos de nuevo. Recuerde que todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. En la Jerusalén celestial, según Revelación 21:12, los nacidos de nuevo se preparan para entrar a la ciudad por una de las 12 puertas a la vida eterna. Cada entrada lleva el nombre de una tribu. ¿No te hace sonreír ver que el Eterno se olvidó de hacer una puerta para los cristianos? Esta es mi pregunta. ¿Para los paganos salvados? Esto es extraño, podríamos decir. La razón es que todos esos de las familias físicas que son parte del nuevo pacto de Israel son descendientes de Israel, con algunas excepciones. Según la Torá, incluso estas excepciones se convierten en israelitas. Regresaremos a esta pregunta con más detalle más adelante. Según el profeta Jeremías, capítulo 31, del 3 al 22, leemos una descripción detallada del regreso de Efraín, las 10 tribus a la tierra prometida. Cualquier aliyá o cualquier programa que promueva el regreso de judíos a vivir a Eretz Israel debe incluir a todo Israel, incluyendo a Efraín. Este será el caso en el futuro. En los versos mencionados anteriormente vemos las 10 tribus replantadas en las montañas de Eretz Israel. Obviamente esto no representa un problema para Adonai. Nuestra visión a veces es demasiado estrecha.
Deberíamos tener lo mismo que el de Yeshua y los 12 discípulos, en lugar de ver solo el renacimiento de las 12 tribus de Israel. También deberíamos ver las 12 tribus. Fue Yeshua mismo quien prometió a sus 12 talmidim un reinado milenario sobre las 12 tribus. Mateo 19:18 nos dice esto, que este reinado sería visible, reconocible y reunidos en Israel. El profeta Zacarías en el capítulo 8, del 22 al 23, se refiere específicamente a 10 hombres que representan el regreso de las 10 tribus. Estos hombres agarran a un judío por el borde de su vestimenta, llamado Sisit, y le dirán que ellos también quieren regresar a Sión y a la Torá del Eterno. Debemos tener en cuenta que estos 10 hombres hablan todos los idiomas de las naciones del mundo. En este pasaje estamos presenciando el regreso de todo Israel. En Jacobo 1:1, el hermano del Señor, se dirige así a su epístola a las 12 tribus que están en la dispersión. Obviamente, él sabía que el cuerpo de Yeshua al cual estaba hablando no era otro que las 12 tribus de Israel, unidas y redimidas por la sangre de nuestro Adón Yeshua. Jacobo se estaba refiriendo a ellos en estos términos. Si las 10 tribus iban a permanecer perdidas e imposibles de rastrear, ¿por qué Jacobo les escribió llamándolos mis hermanos en el verso 2? Parece obvio que Jacobo no tuvo ningún problema con el cuerpo del Mesías como en el nuevo pacto de Israel, el cual fue compuesto por los miembros de las 12 tribus, con alguna rara excepción. Y una nueva pregunta que todos podríamos hacernos es la siguiente. ¿Alguna vez ha escrito una postal a personas que han desaparecido de la tierra o que no existen? Obviamente no. Cuando le escribes a alguien, esa persona existe físicamente. Otra pregunta que tenemos para preguntarnos es, ¿fueron Yeshua y Jacobo los únicos que tuvieron tal revelación? En Primera de Kefa, capítulo 1:1, Simón Kefa escribió a los que viven en la dispersión, en la diáspora. La diáspora judía tuvo lugar 20 años después que se escribió su epístola, alrededor del año 50 después del Mashiach. De hecho, se refiere a los descendientes de las otras 10 tribus que llegaron a la fe y que son elegidos según la presencia de Elohim Padre. Lástima para aquellos que pensaban que solo 2 tribus, Yehudá, de los cuales los judíos son descendientes, representaban al pueblo elegido. En ningún momento las escrituras se refieren a los judíos como el pueblo elegido. Al contrario, es Israel a quien llaman el pueblo elegido. Los judíos representan solamente una pequeña parte o una segunda 12ª parte del pueblo elegido. Jeremías 33:24 nos confirma esa verdad. Adonai nos dice que eligió 2 casas, 2 clanes, 2 naciones. La casa de Israel y la casa de Yehudá. Claro, en su epístola, Simón Kefa se dirige a la casa de Israel, unida en su Mesías. ¿Quieres más evidencias del nuevo pacto para mostrarte que aquellos que se llaman a sí mismos cristianos no son más que descendientes físicos de las 10 tribus perdidas? Vamos a verlo. En Primera de Kefa, capítulo 2, del 8 al 10, vemos
a Kefa citando el capítulo 1 del profeta Oseas. Los de la raza elegida, el sacerdocio real, la nación santa, el pueblo adquirido, son identificados por Kefa como el antiguo Lo Amí, no mi pueblo, y que ahora se ha convertido en el pueblo de Elohim, un pueblo amigo. En primera de Kefa, capítulo 2, verso 10, en su esencia, Simón nos dice: ustedes son sacerdotes del nuevo pacto de Israel. Antes no eras un pueblo, lo amí, y no habías obtenido piedad o compasión, lo ruhamá. Pero ahora a través de Yeshua HaMashiach eres el pueblo perdonado y restaurado de Elohim llamado Amí, pueblo mío. Se trata aquí de una referencia clara y directa. El cuerpo de Yeshua está formado por descendientes del reino del norte, los efraimitas que regresan a Adonai, gracias a la sangre de nuestro Mashiach Yeshua. Otra pregunta que tenemos aquí para realizarnos sería la siguiente. ¿Tenía Rabbi Shaul este mismo entendimiento de la reunión de las 12 tribus a través del Ben Elohim? ¿Sabía cómo identificar a los cristianos de Roma como descendientes de la antigua casa de Efraín? En Romanos 24, el Rabí Shaul nos dice que Adonai llamó a sí mismo a los judíos y gentiles, Goyim, para componer su cuerpo con herederos de vida eterna. En el verso 25 de este capítulo, en el capítulo 1 de Oseas, identifica a los gentiles redimidos y nacidos de nuevo de su época como la casa de Israel, Efraín. Del antiguo pacto, Saulo de Tarso cita el pasaje de Oseas 1 con estas palabras: llamaré a mi pueblo que no era mi pueblo, lo amí. El rabino asocia a este pueblo con paganos salvados. Los versos 25 y 26 nos lo dicen con valentía. Finalmente, en el verso 27, nos ofrece la guinda del pastel, con los paganos salvos, que no son parte de la antigua casa de Israel, que se han convertido en la multitud de naciones. Pero llega a citar al profeta Isaías, recordándonos la promesa hecha a Efraín con la multiplicación física, que serán como la arena del mar, y nos dice que solo un remanente de los israelitas de las 12 tribus se salvará. Observe la transición y la progresión. Los paganos salvos de Romanos 9:24 son más tarde considerados por Rabí Shaul como parte de la antigua casa de Israel, o sea, las 10 tribus. En Efesios 2:11, Rabí Shaul también nos declara que los gentiles que son salvos ya no son gentiles, adquieren una nueva identidad. Según el verso 12, esta identidad les da la ciudadanía en Israel. Así que son israelitas de pleno derecho. No es posible ser ciudadanos de una entidad espiritual llamada Iglesia o de algún otro tipo de entidad espiritual. Para ser ciudadano de una comunidad, por ejemplo, de algún estado por ejemplo, podemos decir de Massachusetts, debe ser ciudadano de carne y hueso. Asimismo, los gentiles que aceptan al Mesías Yeshua se convirtieron en ciudadanos físicos de la mancomunidad de Israel. Deben ser, y de hecho lo son, israelitas físicos de las 12 tribus familiares, y no judíos mesiánicos. Efesios 2:19 nos ilumina sobre esta cuestión. Rabí Shaul nos habla sobre esto y dice: ya no tratamos con extraños ni con extranjeros,
sino con los conciudadanos. La ciudadanía siempre ha preocupado y siempre preocupará a una persona física. En el libro de Gálatas, capítulo 3, 29, Saulo se refiere a los gentiles nacidos de nuevo con la descendencia o sera, esperma de Abraham. Ese es el término que se usa actualmente en el texto. Ahora déjame hacerte una pregunta, amado hermano. La palabra griega que designa descendencia se traduce como esperma en español. ¿Le parece esto una cuestión espiritual o más bien física? Por lo tanto, si has pasado por un nuevo nacimiento real y perteneces al Mesías, no importa, vienes del esperma de la descendencia de Abraham Avinu, de nuestro padre Abraham. Esto él explica en el verso 28, cuando dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre o mujer, solo hay una simiente física que desciende de Abraham, la cual fue redimida. Encontramos más evidencia en el libro de Gálatas, capítulo 4, 28, donde Rabbi Shaul se refiere a los creyentes no judíos como Isaac, hijos de la promesa. ¿Isaac era un ser físico o simplemente estábamos tratando con un ser espiritual? Nos podríamos preguntar. Isaac fue lleno y guiado por el Ruach Adonai, pero ciertamente fue hecho de carne y sangre. Esto es lo que nos dice Saulo de Tarso. Esto es exactamente lo que los creyentes no judíos en el Brit Hadashah, en 1 Corintios 10, 1, les recuerda a los efraimitas redimidos que solían ser gentiles, pero ya no lo son. Pablo les recuerda a los israelitas no judíos que, con ellos, sus padres, los hebreos, fueron sacados de la tierra de Mizraim, de Egipto, y todos pasaron por el mar. Finalmente encontraron la roca, la cual simboliza al Mesías, 1 Corintios 10, 1, 4, y en 1 Corintios 5, 7 y 8, vemos a estos israelitas, efraimitas, celebrando Pesaj. Solo el pueblo de Israel celebra las fiestas de Israel. En 1 Corintios 10.1, algunas enseñanzas de hombres y algunos maestros colocan la palabra espiritual después de la palabra padres. Lo mismo ocurre en el libro de Gálatas 3:29, donde la palabra descendencia es seguida por espiritual. El objetivo de todo esto es mostrar que los cristianos son, de hecho, solo una especie de semilla espiritual, o peor aún, que son judíos espirituales. Además, quiero recordarles a estos maestros que agregan algo a las palabras de Adonai. Es una ofensa castigada con la muerte, según el libro de Proverbios 35 y Deuteronomio 4:2 y el libro de Revelación 22:18. Esto es algo que debemos entender y algunos no comprenden esta verdad. O cuando no lo entienden, pero prefieren seguir ignorándolo para mantener a los efraimitas salvos, encadenados en un estado perpetuo de gente de segunda clase, adorando el trono del judaísmo en lugar de su hijo. Si algunos creyentes no judíos fueran honestos consigo mismo, la mayoría reconocería que lleva consigo un profundo deseo de ser judío, una especie de celo interno. Estos celos pueden llevar a una conversión a los estándares judaicos. Algunos incluso pueden cuestionar su fe en el trabajo realizado por nuestro Adón Yeshua.
La historia nos muestra que estos celos han tomado y pueden tomar la forma de un odio virulento hacia el judío. Esos días ya se acabaron. Ha llegado el momento de que todas las cosas sean nuevas, restauradas. Hechos 3, 20 al 21. Cuando Efraín comience a darse cuenta y a comprender que él es parte de Israel físico, sus descendientes se comportarían como israelitas y regresarán al Shabbat, a las leyes del Kashrut, las festividades santas del Eterno, Mikra Kodesh, el sionismo, a su aliyah, y debemos de dejar de tener celos de los judíos. Isaías 11, 12 al 14. Según estos versos, llegará el día en que los judíos reconocerán a Efraín como hermano de carne, como hijos de Jacob, que reconocieron a su hermano Yosef en la tierra de Egipto. Pensaron que estaban tratando con un pagano, cuando desde el principio Yosef era un israelita. Sí, Yehudá reconoce a los creyentes no judíos, no nacidos como Efraín, ¿o no? Esto no cambia el hecho de que, como Yosef, en estos últimos son irreconocibles para sus hermanos. Efraín, hijo de Yosef, nieto de Jacob, se encuentra con la misma falta de reconocimiento que su padre Yosef, como un israelita. Yosef conocía a sus hermanos, pero ellos no le reconocieron. Recordamos, es el estudio de esa parashá. Hoy en día muchos efraimitas reconocieron a los descendientes de Yehudá, quienes llegan a conocer a Yeshua, pero a menudo lo contrario no es cierto. El Eterno nos dice que la intimidación de Yehudá contra Efraín terminará a través del Mesías. Isaías 11, 13 y 14. Cuando él reúna a los exiliados de Israel y él reúna a los dispersos de Yehudá de los 4 extremos de la tierra. Debemos tener en cuenta que Yehudá nunca fue desterrado como Efraín. Solamente estaba disperso. En Yohanan 10:16, nuestro Maestro Celestial, Yeshua HaMashiach, nos dice esto. Todavía tengo otras ovejas que no son de este redil. Estos debo traer y oirán mi voz. Y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Debemos señalar que antes de que él muriera y resucitara, Yeshua tenía otras ovejas israelitas, que todavía eran parte de su rebaño. Después de su resurrección, él no dijo que iba a crear un nuevo rebaño separado, al cual le llaman iglesia. Esto es una invención de Roma y del cristianismo, compuesto por paganos comprometidos en prácticas contrarias a la bendita Torá. La oveja de la que está hablando ya existía antes. Yeshua fue enviado para traerlos de regreso a él, para que hubiera un solo rebaño, un solo pastor, una sola casa. Cuando leemos los escritos de Yohanan, en Yohanan 11 del 49 al 52, nos damos cuenta de que Yohanan conocía esta verdad. Cuando Caifás profetizó que a Yehudá le interesaba que Yeshua muriera. Juan agrega que en su profecía, el sumo sacerdote Caifás dijo que Yeshua nunca moriría solo por la nación, sino que también moriría por la antigua casa de Israel que había sido esparcida entre todas las naciones del mundo. 721 años antes del nacimiento de Yeshua, debido a los que llama una nación, gente física, y se refiere a ellos como los Benei Elohim, los dispersos. Sabemos que se refiere a la casa de Israel, o sea, las 10 tribus. Se les llama hijos de Israel,
porque Elohim es el Elohim de Israel. Y porque incluso antes de que Yeshua fue sacrificado, estábamos tratando con Israel, los hijos de Elohim. Debemos remarcar que el plan de nuestro Padre, el cual nos revela en el verso 52, es unir a las dos naciones o a las dos casas, Efraín y Yehudá, para que sean uno. Incluso en el tiempo de Yeshua, los ojos y corazones de la gente estaban abiertos a la verdad sobre las disensiones familiares provocadas por Jacob y amplificadas por Jeroboam y Roboam. Durante los últimos 2 milenios hemos visto esta disensión encenderse en una feroz batalla entre la iglesia y el pueblo yehudí, por el título de Israel. ¿Quién es Israel? Esta pregunta ya no es relevante cuando nos damos cuenta de que solo hay un pueblo de Israel. Este pueblo tiene un Elohim, el Elohim de Israel. Bendito sea su glorioso nombre. El Mesías y la Torá, cada una de las casas debe seguir el mismo plan maestro diseñado para restaurar todo Israel. Solo un entendimiento completo de las dos casas divididas de Israel permitirá a la cristiandad y al judaísmo enterrar su odio, amargura, orgullo y arrogancia recíproca, y poner fin a todo debate teológico. Todas las demás soluciones al debate entre la cristiandad y el judaísmo conducirán a la incomprensión entre hermanos y perpetuarán las disensiones familiares generadas por Jacob con la división de la primogenitura entre Efraín y Yehudá, dos entidades físicas y espirituales que representan a Israel. Es reconfortante notar que, según el profeta Isaías en el capítulo 49 del 1 al 6, el Mesías está prometido a todo Israel. Desde el verso 3 se refiere a él como Israel. La restauración de Israel en él es la primera meta de su misión. Oseas 11.1 también llama al Mesías Israel. En el verso 6 de Isaías 49 vemos a nuestro Padre preguntándole si está listo para levantar a las 12 tribus de Israel, trayendo de vuelta al rebaño a los dispersos y a los 4 rincones de la tierra entre los gentiles, Goyim, aunque equivocados y perdidos como nación, fueron preservados individualmente para el ministerio de Yeshua. Él ha venido, fue a buscar a los descendientes físicos preservados de Efraín y también de Yehudá, restaurándolos, aunque estos individuos preservados no necesariamente sepan quiénes son y aunque o a qué se parecen, y se comportan de una manera repugnante como su padre Jeroboam. Nuestro Mesías Yeshua sabía dónde ubicarlos individualmente, pero aún no a un nivel nacional. Los localizó y los trajo de regreso al rebaño. Esto es algo muy interesante a remarcar, que la palabra hebrea Nosrim, nazareno, utilizada en Isaías 46.6 para definir al resto, también corresponde a la palabra nazarenos, en plural, que es la palabra hebrea moderna para cristianos. Era este remanente de efraimitas nacidos de nuevo al que iba a ser reunido nuevamente en la tierra reconstruida de David Hamelech. Y ya para terminar, este remanente de efraimitas, el que iba a regresar al redil de Israel como nazarenos, debemos recordar que toda la comunidad mesiánica de los primeros días se llamaba la secta o el movimiento de los nazarenos. ¿Y dónde está hecho? ¿Dónde está eso? En el libro Mashiach Shelihim,
Hechos capítulo 24:5. Estos eran los que habían sido preservados y regresaron a Erez Israel después de arrepentirse de una forma física e espiritual. Amados míos, con esto concluimos la segunda parte de este precioso estudio donde recoge la restauración completa de la nación de Israel. Y para no alargarnos más, espero que este estudio haya sido de tu agrado, que te haya gustado, que haya fortalecido tu espíritu, que te haya dado sabiduría y entendimiento, que el Eterno haya abierto tu espíritu y hayas recibido revelación para poder crecer y para poder entender la verdadera restauración del pueblo de Israel. Las dos casas se deben unir para ser una, tal como lo dice Jeremías, y estos dos bastones se unirán y no serán ya son más dos, sino serán uno en mi mano. Un pueblo debe estar unido y hasta que el pueblo no esté unido, Yeshua HaMashiach no regresará. El sionismo, la restauración del pueblo de Israel, que es lo que le preguntan los apóstoles a Yeshua en el libro de Hechos capítulo 1, 6, Señor, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Qué es lo que todo creyente debemos esperar? La restauración del pueblo de Israel. Porque si tú eres Israel, necesitarás un pueblo y necesitarás a ese rey Mesías que debe volver y debe gobernar y reinar en un pueblo y será aquí, en la tierra de Israel. Amados míos, este estudio lo concluimos aquí. Quiero daros gracias por vuestro tiempo. Una vez más, si te ha gustado este estudio, por favor, dale al like, dale a me gusta, compártelo con tus amigos, con tus hermanos, para aquellos hermanos cristianos que todavía pues están tal vez de una forma endurecidos o que no conocen a profundidad este tema, pues muchos de ellos viven en la teología del reemplazo y se creen que son el nuevo Israel. Esos son enseñanzas de abominación y enseñanzas de suplantación del Israel de Abraham, Isaac y Jacob. Debemos recordar que todos los pactos fueron hechos con el pueblo de Israel y ninguno con el pueblo cristiano. El cristiano, como cualquier pueblo gentil, es salvo por la gracia, pero todos los pactos, promesas, han sido hechos con la simiente de Abraham. Así que terminamos este estudio. Por favor, una vez más, dale al me gusta. Si quieres compartir este estudio con tus hermanos, con tus amigos, por favor, comparte este estudio. Si te quieres suscribir a nuestro canal, eres más que bienvenido. Y ahora sí, ya para despedirnos, vamos a hacer una oración. Vamos a entrar en tefilá y vamos a dar gracias al Todopoderoso por esta bondad y por su benevolencia, su sabiduría, su provisión y por mantenernos con vida para ser luminarias. Si quieres unirte conmigo, eres más que bienvenido, hermano y hermana. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos gracias por este día, por tu amor y por tu misericordia, porque tu nombre es inefable. Tú que eres santo, 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 que habitas entre las alabanzas de tu pueblo Israel. Mi camoja Baelim Adonai. ¿Quién es como tú? Infinito en misericordia, tardo para la ira, grande en salvación, Señor, que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos mediante el sacrificio de tu Hijo Yeshua. Tú que haces misericordia a miles de millones todos los días, que nos perdonas los pecados, que nos postramos delante de ti, Señor, reconociendo que solamente somos polvo y que somos como el suspiro, que estamos y a los siguientes segundos ya no estamos, que tú eres eterno
y que tu misericordia es para siempre, que no quieres que ningún hombre se pierda, sino que todos seamos salvos mediante el sacrificio de tu Hijo Yeshua. Gracias por tu bendita Torá, gracias por tu instrucción, gracias por tu pueblo Israel, Señor. Gracias por poner en nosotros el querer como el hacer, Señor, porque siervos inútiles somos, Señor. Y tú pones tu Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo de tu Hijo Yeshua, que nos impulsa a declarar y a enseñar tu bendita Torá, las buenas nuevas, para que muchos vengan a la salvación. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que oigan este mensaje, para que sean abiertos su entendimiento, que tú reveles en su espíritu, Señor, la verdad de tu reino y la importancia del pueblo de Israel, porque todos hemos sido hechos uno contigo por medio del sacrificio de tu Hijo Yeshua, que por esa sangre por la cual hemos sido comprados, redimidos y reconciliados contigo. Yo te quiero dar gracias, Señor, por poner tus palabras en mis labios, por tu espíritu, por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias por el sacrificio de Yeshua, el cual nos reconcilia contigo. Gracias, 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 Señor. Bendecimos toda la tierra de Israel y a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare y que mi lengua se peque a mi paladar. Que haya shalom dentro de tus muros, shalom dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis amigos, diré yo, sea la paz dentro de ti, Jerusalén. A ti sea toda la gloria, la honra y el poder. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Pues nada más, amados hermanos, me quiero despedir desde el ministerio. Por amor de Sion no callaré. Un fuerte abrazo y que sean grandemente bendecidos. Si tienen alguna duda, si tienen algo que preguntar, por favor, pónganos un correo electrónico y contestaremos lo antes posible. Shalom Aleichem, Kol Tuv.